Hola, en la sesión de hoy vamos a revisar el tema de mediadores químicos de la inflamación y vamos a comenzar mencionando que los mediadores de la inflamación son las sustancias que van a iniciar y van a regular las reacciones inflamatorias. Muchos de estos mediadores han sido identificados y son blanco terapéutico con el fin de evitar o limitar la inflamación. Por ejemplo, los AINES o los esteroides pues funcionan bloqueando estas vías y de esta manera detenemos el proceso inflamatorio. En esta discusión lo que vamos a hacer básicamente es revisar primero las propiedades que tienen en general todos estos mediadores y después vamos a ejemplificar algunos elementos de cada uno de los grupos que vamos a mencionar con sus acciones más específicas. Entonces, los mediadores más importantes de la reacción inflamatoria son las aminas vasoactivas, son los, las prostaglandinas, los leucotrienos, las citocinas, el complemento, y estos mediadores van a inducir varios componentes de la respuesta inflamatoria por diferentes mecanismos. Sin embargo, puede ser que haya algún sobrelapamiento en sus efectos de todas estas sustancias, es decir, hay un fenómeno que denominamos redundancia en sus acciones de estos mediadores. Entonces, eh, dentro de las generalidades que podemos decir son, primero, que son sustancias químicas, las cuales son sintetizadas a partir de las células o que están libremente en el plasma y a partir de esto se generan. Entonces, estos mediadores son ya sea derivados de células, estos generalmente se encuentran prealmacenados en vesículas intracelulares y que cuando la célula inflamatoria en cuestión se activa, los libera y hacen su función. O pueden sintetizarse de nuevo a partir de la membrana celular de las células inflamatorias. Los que son generados de las proteínas del plasma generalmente están como mediadores solubles en el plasma y estos generalmente fueron sintetizados en el hígado y a partir de ahí están disponibles en el plasma. Otra cosa que podemos generalizar es que tiene un marcado poder quimio atrayente, lo cual es importante para reclutar más células en el sitio de acción. Tienen una vida media corta, es decir, que ellos rápidamente se liberan, se generan, pero son o degradados o inactivados por enzimas o inhibidos. Entonces, este es un punto de control muy importante porque esto permite que haya un balance importante entre factores proinflamatorios y antiinflamatorios. También inducen su respuesta al unirse con receptores en las células objetivo y puede estimular para liberar efectores secundarios, es decir, pueden a su vez estimular que se generen otros mediadores o que se liberen otros mediadores. Y como ya mencionamos, sus acciones generalmente se hallan muy bien reguladas y muy controlados para que no tengamos una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a discutir los mediadores más importantes de la inflamación aguda, enfocándonos por los grupos con los cuales se generan y por su mecanismo de acción. Bien, entonces ya mencionamos que los mediadores que son derivados de la célula pueden provenir de dos fuentes. O están en mediadores previamente preformados y que están almacenados en la célula, por ejemplo en lisosomas o en gránulos, y a partir de ahí se liberan. Ejemplos de ellos son la histamina y la serotonina, que están almacenadas en los mastocitos, basófilos o plaquetas. O son sintetizados de nuevo a partir de elementos en la membrana celular, por ejemplo el ácido araquidónico. Y aquellos derivados de proteínas del plasma generalmente son secretados primeramente desde el hígado y a su vez ahí están disponibles para ser utilizados cuando hay la respuesta inflamatoria. Dos ejemplos de esto son los componentes del sistema de complemento y el factor de Hagemann de la cascada de la coagulación. Bien, entonces vamos a comenzar con el primer grupo, que son los derivados de células, que son las aminas vasoactivas.
De estos tenemos dos principales exponentes. El primero es la histamina. Este ya hemos mencionado que se almacena en moléculas preformadas, principalmente en las células cebadas, y es el primer mediador que se libera en inflamación aguda. También puede derivarse de otros tipos celulares como los macrófagos, las plaquetas o los basófilos, y se libera en respuesta a trauma físico o calor, reacciones inmunitarias, especialmente la producción de inmunoglobulina E, fragmentos del complemento como son C3A y C5A, que son dos moléculas pequeñas y que se conocen como anafilotoxinas, proteínas liberadoras de histamina y neuropéptidos como la sustancia P. Sus funciones principales va a ser la vasodilatación, la agregación plaquetaria y el aumento de la permeabilidad vascular. La serotonina o 5-hidroxitriptamina tiene funciones muy semejantes a la histamina, lo único que cambia es su potencia y que son o están presentes en los gránulos de las plaquetas. Este es una representación a la izquierda gráfica y a la derecha en sangre periférica de un mastocito, que es una de las células importantes porque almacena histamina. Entonces lo reconocemos porque es una célula que tiene un núcleo central más o menos redondo y tiene un citoplasma muy amplio que tiene una gran cantidad de gránulos que se ven de un color morado, es decir, son gránulos basófilos. El segundo grupo son los llamados metabolitos del ácido araquidónico, que básicamente son las prostaglandinas y los leucotrienos. Recordemos que estos derivados se denominan eicosanoides y van a mediar todas las etapas de la inflamación. Los sitios principales de metabolismo de este ácido araquidónico, es decir, de producción de los eicosanoides, son los leucocitos, la célula cebada, el endotelio y las plaquetas. Entonces recordemos que el ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbones, que es derivado de fuentes de la dieta a través de la conversión del ácido linoleico esencial. Es liberado de la membrana celular, de la membrana citoplasmática, por acción de la fosfolipasas, gracias a estímulos mecánicos, estímulos químicos, físicos o mediadores inflamatorios como C5, y a partir de esto se va a empezar a desdoblar mediante otras enzimas que pueden ser la ciclooxigenasa o la lipooxigenasa. Entonces, es un componente integral de la membrana citoplásmica que gracias a la acción de la fosfolipasa lo libera y lo genera, y este a su vez ya es desdoblado por la vía de la ciclooxigenasa o la lipooxigenasa. Básicamente la vía de la ciclooxigenasa nos genera prostaglandinas y trombohexanos, y la vía de la lipooxigenasa nos genera leucotrieno A4, C4, D4 y E4. Como podemos ver también en esta gráfica, podemos observar los puntos en los que se puede inhibir esta cascada de degradación del ácido araquidónico. Entonces vemos que fármacos que inhiben la fosfolipasa, como los esteroides, pues inhiben más fuertemente la reacción inflamatoria, porque no se va a desdoblar prácticamente el ácido araquidónico. Entonces es por eso que es un fuerte inmunosupresor los esteroides. Si queremos hacer un bloqueo más selectivo, tenemos inhibidores selectivos de estas enzimas. Los más conocidos son los AINES, que van a inhibir básicamente a la ciclooxigenasa. Y de esta gráfica también lo que podemos obtener es que en estos cuadros rojos están enunciadas las principales acciones de estos grupos de mediadores o de eicosanoides. Entonces tenemos que las prostaglandinas básicamente van a causar vasodilatación e inhibir la agregación plaquetaria. Los trombohexanos van a causar vasoconstricción y promueven la agregación plaquetaria. Y los leucotrienos van a provocarnos vasoconstricción, broncoespasmo y van a aumentar la permeabilidad capilar. Resumido de otra manera, podríamos decir que los mediadores asociados con la vasodilatación son las prostaglandinas, con la vasoconstricción el trombohexano A2 y los leucotrienos A4, D4 y E4. Con el aumento de la permeabilidad vascular, los leucotrienos C4, D4 y E4. Y con la quimiotaxis y adhesión, los leucotrienos B4. Bien, otro de los grupos son las citocinas. Las citocinas son proteínas producidas por muchos tipos celulares,
principalmente los linfocitos activados, los macrófagos, las células dendríticas, las células endoteliales, epiteliales, células del tejido conectivo, y regulan y modulan las reacciones de la inflamación aguda. Por convención, los factores de crecimiento que actúan en células epiteliales y mesenquimales no se agrupan bajo el término de citocinas, pero sus propiedades generales y funciones son semejantes a las de estas. Entonces vamos a revisar nada más estos factores asociados con la inflamación aguda. Entonces de estos tenemos los principales, que es el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Entonces, estos son sintetizados por macrófagos activados por mastocitos o por el endotelio, y su principal factor inductor es la presencia de productos bacterianos como son endotoxinas, la formación de inmunocomplejos y productos de la activación de los linfocitos T. Su principal función es la activación endotelial con la expresión de moléculas de adhesión leucocitaria, lo que va a ayudar al reclutamiento celular. Entonces tiene un papel muy importante en la rodamiento, adhesión y transmigración de las células inflamatorias del espacio intravascular al espacio extravascular. También van a favorecer la producción de quimiosinas y eicosanoides. Y por su parte, el factor de necrosis tumoral también es un factor trombogénico porque provoca agregación plaquetaria y activación de neutrófilos. Y por su parte, la interleucina 1 tiene unas funciones más encaminadas a la reparación tisular. Entonces, es un potente activador de fibroblastos. Entonces, aquí están resumidos los efectos que tienen la interleucina 1 y el TNF en el endotelio, que sería el aumento de la adherencia leucocitaria, la síntesis de prostaglandinas, una actividad procoagulante y la síntesis de interleucina 1, 8, 6 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Los efectos sistémicos que nos pueden explicar la presencia de estas moléculas es la fiebre, aumento de sueño, hiporexia, aumento de elevación de proteínas de fase aguda y nos puede dar efectos incluso hemodinámicos como el estado de choque. Y puede haber neutrofilia. Los efectos en los fibroblastos, predominantemente por la interleucina 1, es aumento de su proliferación, su activación con la síntesis de colágena, activación de la actividad de la colagenasa, aumento de las proteasas y síntesis de matriz extracelular. Y también tienen efectos sobre otros leucocitos, entonces pueden provocar o inducir la secreción de citocinas como interleucina 1 e interleucina 6. Las quimiosinas son una pequeña familia de proteínas pequeñas que van de 8 a 10 kilodaltones que actúan primariamente como factores quimiotácticos para tipos específicos de leucocitos. Hay cerca de 40 diferentes quimiosinas y 20 diferentes receptores para estas quimiosinas que se han identificado en las células inflamatorias. Estos se clasifican en grupos, son 4, de acuerdo al arreglo que tienen sus cisteínas al inicio de la cadena de la proteína. Básicamente, por eso todas empiezan con la letra C. Entonces, la tenemos de varios tipos, pero las más importantes son las que se empiezan con CXC y con CC. Estas moléculas actúan al fijarse con otro tipo de moléculas como son interleucinas, por ejemplo interleucina 8, interleucina 1, TNF, y así ejercen su acción como quimioatrayentes. Median su actividad también al unirse a un receptor que está acoplado a una proteína G transmembrana de 7 dominios. Y estos receptores se llaman, al igual que la propia quimiosina, empiezan con CC o con CX, los tipos más comunes, seguido de la R. De esto, lo que debemos recordar es que su principal acción va a ser la quimiotaxis, que pueden favorecer la adhesión endotelial, y que sus proteínas receptoras también pueden ser cofactor para fijar algunas otras moléculas, por ejemplo virus. Entonces, los receptores para quimiosinas CCR5 y CXCR4 unen al VIH. Otro grupo de moléculas que participan como mediadores de la inflamación son los radicales libres de oxígeno.
Estos son sintetizados a partir del estallido oxidativo del neutrófilo o de la fusión del fagosoma con el lisosoma en el macrófago. Entonces ahí son generados y van a ejercer su acción de una manera parácrina hacia básicamente el endotelio. Entonces provocan daño endotelial, provoca trombosis y aumenta la permeabilidad vascular, y también provoca activación de proteasas e inactivación de antiproteasas con un efecto neto de destrucción tisolar. Otros factores que pueden, otro grupo de factores o mediadores de la inflamación son los factores del complemento, que como sabemos son proteínas plasmáticas que tienen una función importante para el sistema inmunitario y para la inflamación. Básicamente lo que hacen estos factores del complemento es opsonizar o recubrir membranas o fragmentos de microorganismos o cuerpos extraños para que sean reconocidas por las otras células del sistema inmunitario y pueda provocarse su destrucción. Los efectos que tienen como mediadores de la inflamación es que aumenta la permeabilidad vascular, aumenta la adhesión leucocitaria y puede provocar la formación del complejo de ataque a la membrana hacia los microorganismos. Su activación ocurre mediante tres vías, que es la vía alterna, la vía clásica y la vía de la lectina, que básicamente lo que van a provocar es que C3 se degrade y sus fragmentos, que pueden ser C3A o C3B, van a provocar C3A la opsonización de antígenos y estos sean reconocidos por neutrófilos o por los macrófagos, o fragmentos como C3B pueden cooperar para la formación del complejo de ataque a la membrana de los microorganismos y de esta manera sean reconocidos y destruidos. Otro grupo de mediadores son los del sistema de la coagulación y de las cininas. Este sistema de la coagulación de las cininas lo que va a provocar es que se va a activar durante el daño endotelial y esto va a provocar que se liberen o se activen cuatro vías. Una es la vía de las cininas, la cual va a generar cininas vasoactivas como la bradicinina. Va a activar la vía de la coagulación, la cual va a consistir en la activación de la trombina, que va a degradar el fibrinógeno en fibrina, y esto va a empezar la cascada de la coagulación y a su vez también la reparación tisular. También va a activar la vía de la fibrinólisis por activación de la plasmina y va a estimular la formación de anafilotoxinas, es decir, el desdoblamiento de los factores del complemento para tener un mayor poder quimioatrayente. Entonces todo inicia con la activación del factor 12 de Hagemann cuando tenemos un endotelio dañado o la matriz extracelular expuesta. Este va a provocar que se active y que va a desencadenar la cascada de la coagulación y la cascada de las cininas. Y por último, una molécula muy importante también durante esta fase de la inflamación, o un mediador importante de la inflamación, es el factor activador de plaquetas. Este básicamente va a provocar la agregación plaquetaria y la degranulación de las plaquetas. Va a estar derivado de los fosfolípidos de la membrana también, de los neutrófilos, monocitos, basófilos, célula endotelial y de las propias plaquetas. Su actividad en esta fase es que es un potente vasoconstrictor y provoca vasoespasmo. Incluso se menciona que tiene una potencia 1000 veces mayor que la histamina para provocar aumento de la permeabilidad vascular. Otros efectos también que tiene es que aumenta la adhesión leucocitaria, la quimiotaxis, la degradación de los leucocitos, el estallido oxidativo y estimula la formación de derivados del ácido araquidónico. Bien, pues esta es la pequeña revisión que tenemos que hacer respecto a los mediadores químicos de la inflamación y lo importante pues es recordar los mecanismos principales que tienen cada uno de ellos. Esta información la pueden repasar en el libro de Robbins en el capítulo 3 de inflamación, y los conceptos clave que tenemos que llevar a casa son que las acciones principales de los mediadores de la inflamación son
Para las aminas vasoactivas, en especial la histamina, vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular. Para los metabolitos del ácido araquidónico, como las prostaglandinas y los leucotrienos, están involucrados en las reacciones vasculares, quimiotaxis de leucocitos y son antagonizados por las lipoxinas. En cuanto a las citocinas, son proteínas que se producen por varios tipos celulares. Usualmente tienen un alcance corto y una vida media muy corta, pero median múltiples efectos, principalmente en el reclutamiento de los leucocitos y su migración. Los principales que vamos a encontrar en esta inflamación son el TNF y la interleucina 1 y las quimiosinas. Las proteínas del complemento activan el sistema de complemento por microbios o anticuerpos y los cuales llevan a la generación de productos de su degradación, los cuales son responsables para la quimiotaxis, la opsonización, la fagocitosis de microorganismos y la destrucción de células infectadas, por ejemplo. Y las cininas son producidas por la escisión enzimática de factores precursores, y estos en la inflamación van a mediar la reacción vascular y van a estar asociados con el dolor. Bien, entonces con esto terminamos esta lección y nos vemos para la siguiente, que es inflamación crónica.